Estimados amigos, en esta oportunidad voy a desarrollar un video sobre una pregunta demasiado importante, muy importante para todos los países del mundo en los cuales se han instituido las elecciones como una forma de renovar sus autoridades. Normalmente, todos los electores en algún momento se hacen esta pregunta fundamental: ¿a quién voy a elegir? ¿Por qué razón? Porque elegir de una lista de candidatos a un grupo de personas o a una autoridad que va a ejercer el gobierno durante un periodo de tiempo resulta demasiado importante. Y resulta demasiado importante porque hay que preguntarse lo siguiente: son autoridades políticas y las autoridades políticas van a tomar decisiones. Se tiene que preguntar: ¿a quién voy a elegir? ¿Qué candidato de todos los que están presentándose representa mis intereses? ¿Qué candidato puede hacer realidad los sueños, los proyectos? ¿Qué candidato puede tomar las acciones necesarias para resolver los problemas que a nosotros nos aquejan? ¿Qué candidato va a defender nuestros derechos? Son un conjunto de preguntas fundamentales que tienen que ver con el presente y con el futuro de la gente, con la situación. De la política depende que estemos bien o que estemos mal. Y es verdad, porque las autoridades elegidas en cualquier parte del mundo donde se ha instaurado las elecciones como forma de seleccionar, de elegir a quienes van a ser nuestras autoridades por determinado tiempo, estos toman decisiones y las ejecutan. Pero las decisiones que toman los políticos se expresan en normas, se expresan en un conjunto de leyes, lo cual constituye la política de gobierno de quienes nosotros en un solo día vamos a elegir. Si bien la población tiene que decidir, solamente tiene un día para decidir, que es el día de las elecciones. Luego, ya las autoridades elegidas toman decisiones y no siempre lo hacen en función de los intereses, de las necesidades de las mayorías que votaron por ellos, que los eligieron. Los elegidos gobiernan mediante leyes. Las leyes pueden favorecer a las mayorías o pueden ir en contra de las mayorías. Por eso depende, señores, a qué candidato, a qué organización política vamos a elegir. Y esto es fundamental. En algunas oportunidades, dada la experiencia que se ha tenido con las autoridades elegidas, muchas de las personas reniegan de la política y dicen, pues, ¿para qué voy a elegir a esas personas? No me interesa la política. Si no te interesa la política, estimado amigo, quiero hacerte saber que hay un conjunto de leyes que rigen casi todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo,
que haya alimentos, que haya comida en los mercados, en las tiendas, en los centros donde se expenden, depende de decisiones políticas. ¿Cuáles son los precios de esos productos, la calidad, las condiciones en las cuales se nos ofrecen los productos? También tiene que ver con decisiones políticas, que puede ser políticas a nivel nacional, políticas a nivel regional o políticas a nivel local. Depende de cómo es la organización en cada uno de los países. Que haya escuelas, que haya colegios, es decir, la educación, el nivel, la calidad y otros elementos y aspectos de la educación depende, estimados amigos, también de decisiones políticas. La salud, al igual que la educación, así como los demás servicios, su calidad, su nivel, quién lo administra, si lo administra el sector público o el sector privado, o si hay organizaciones mixtas entre sector público y privado, depende también de decisiones políticas. El respeto, defensa o coacción de los derechos, de la libertad, etcétera, etcétera, también depende de decisiones políticas. La política puede promover el desarrollo o puede orientarse con otros fines mucho más particulares de grupo y no en función de las mayorías. Por eso es importante la política, porque de la política depende que estemos bien o que estemos mal. Por eso, señores, en todos los países donde ponemos autoridades, donde ponemos gobernantes que controlan los niveles del Estado, de estos depende que gobiernen a favor o en contra de las mayorías, de quienes los eligieron, porque fundamentalmente en cualquier lugar siempre las autoridades son elegidas por cierta mayoría, incluso en los países donde tienen libertad de elección, es decir, donde el voto no es obligatorio. Nosotros en esta oportunidad vamos a poner al alcance de nuestros amigos electores un conjunto de criterios. Siempre nos hemos preguntado a quién vamos a elegir. Y normalmente se dice que hay que elegir en función de los planes de gobierno. Quisiera decir que los planes de gobierno son uno de los elementos por los cuales hay que también escoger a nuestras autoridades, pero no es el único, no es el único. Consideramos que al menos hay 9 criterios importantes que hay que tener en cuenta al momento de elegir. Las elecciones, el voto es fundamentalmente subjetivo, digamos, producto de una serie de percepciones que nos formamos acerca de los candidatos y sus organizaciones, pero si nosotros queremos ser un poquito objetivos, pensando en que la política es fundamental para nuestras vidas, en que de la política depende que estemos bien o que estemos mal, vamos a considerar los criterios, por ejemplo, el tener mérito. El candidato al cual vamos a elegir debe tener mérito, debe ser creíble, debe ser honesto, debe tener cierto liderazgo, que tenga propuesta, plan de gobierno, que pertenezca pues a una organización política, que tenga algo de historia política, que se identifique con el pueblo, que sea un buen ciudadano y que sea más o menos independiente del poder y del dinero.
Vamos a desarrollar en esta ocasión uno por uno estas cualidades que se convierten en criterios para elegir a nuestras autoridades. Fundamental tomar en cuenta estos elementos al momento de elegir a nuestras autoridades en cualquier parte del mundo. La primera cualidad de un candidato es que debe tener mérito. El mérito es el conjunto de cualidades, capacidades y habilidades que tiene una persona. Son también los logros personales que ha conseguido como resultado de su capacidad, de su esfuerzo y trabajo, y que la gente reconoce, valora y considera. El mérito es lo que hace a una persona capaz de hacer algo y de lograr un resultado exitoso. El mérito lo diferencia y destaca a un candidato respecto de los demás. Indica que esta persona, así como su grupo político, tiene las condiciones y merece ser elegido porque se tiene la seguridad de que va a desempeñarse bien en el cargo al cual se le va a dar, digamos, el voto para que dirija a la población. El mérito puede ser físico, intelectual y social. El mérito físico corresponde a las cualidades y habilidades del cuerpo. Por ejemplo, un deportista exitoso, el mejor jugador del mundo. El mérito intelectual destaca las cualidades intelectuales, por ejemplo, todos aquellos científicos e intelectuales que hicieron múltiples y diversos descubrimientos y que hoy estamos aprovechándolo, que nos hacen más fácil la vida, por ejemplo, los que inventaron las vacunas. Y el mérito social se refiere a aquellas cualidades que hacen que una persona haya conseguido logros importantes a través de su trabajo en una población. Por ejemplo, el erradicar el analfabetismo o haber disminuido la pobreza. También son ejemplos de méritos sociales. Los diversos cargos, porque hay muchos cargos que se obtienen por elección, requieren pues que la persona que va a desempeñarse, que va a hacerse cargo, diferentes condiciones, diferentes cualidades, diferentes capacidades. Algunos requieren pues mayormente méritos físicos, otro tipo de cargos requieren más méritos intelectuales y otros más méritos sociales. Por ejemplo, un cargo político requiere cualidades mayormente intelectuales y sociales. Veamos, requiere vocación de servicio, que es lo fundamental, es decir, la voluntad que le nazca a la persona servir a los demás, inmiscuirse con la gente, ser parte de la gente, trabajar a favor del pueblo, con entusiasmo, con mística, que sepa resolver los problemas sociales, los problemas de la gente, que tenga experiencia, conocimientos y capacidad de gestión, que es fundamental. Que sepa escuchar y atender a la gente. Que respete, defienda y ejecute la voluntad del pueblo. Que tome decisiones acertadas y ejecute los acuerdos con coraje, con valentía, porque hay muchas cosas, muchas decisiones que requieren valentía, porque pueden estar sujetos pues a peligros, a sacrificios, que tenga imaginación y visión, liderazgo. La situación de los pueblos depende muchas veces de las decisiones que tomen sus autoridades.
Por eso es que para elegir a los cargos políticos se requiere escoger a las personas que justamente tengan las cualidades, las condiciones, las habilidades, los méritos que requiere este tipo de cargos. Hay cargos, digamos, que requieren este tipo de condiciones, requieren este tipo de cualidades. No digamos que, por ejemplo, una persona que tenga los méritos deportivos sea elegido también para cargos políticos, salvo que también tenga los méritos suficientes para desempeñarse como tal. No significa que no debe participar, pero si no tiene las condiciones adecuadas que requiere un cargo político, consideramos que esa persona, si bien debe participar, la gente debe escoger al que tenga las mejores y mayores cualidades que requiere el cargo político. ¿Por qué? El beneficio, el bienestar o no de una población va a depender muchas veces de la decisión de sus autoridades y de su equipo de gobierno y de su equipo de trabajo. Y es fundamental que sobre todo la autoridad que encabeza el gobierno sea la que mejor tenga las condiciones necesarias, porque de él va a depender y de su equipo de gobierno y sobre todo de él porque va a dar la dirección política al gobierno. Por eso es fundamental que esta persona pues tenga los méritos y cualidades que requiere un cargo político. La segunda cualidad que debe tener un candidato, así como su organización política, es que tenga credibilidad. La credibilidad es la cualidad de ser creíble. Es decir, que esta persona y el grupo político se haya ganado la confianza de la población por dos razones. Porque cumple lo que promete, porque hace lo que dice, porque cumple su palabra, y la otra razón es porque esta persona es auténtica, es decir, es lo que dice ser. La credibilidad se construye durante toda la vida. Es un rasgo que define a una persona, es parte de la personalidad de una persona, es una cualidad intrínseca, propia, que siempre es parte de su comportamiento. La credibilidad, pues, no surge de un día a otro, no surge por un acto, no surge en una semana, no surge en un año, sino es parte de toda la vida. Quien tiene credibilidad no se alaba generalmente, no se ensalza diciendo soy así y yo soy asá, sino que los demás son los que reconocen sus capacidades y sus méritos y son los que ellos prácticamente lo evalúan, no él mismo. Un candidato o un político tiene credibilidad cuando la gente confía en él. ¿Y por qué la gente confía en él? Porque siempre dice la verdad, porque siempre cumple su palabra, porque siempre hace lo que se promete. Tener credibilidad es lograr que los demás confíen y tengan la seguridad de que cumplirá su palabra. Si es candidato, se tendrá la seguridad de que esta persona va a cumplir lo que ha prometido, va a llevar adelante los acuerdos, las cosas que ya se han planteado en plena campaña. Eso es la credibilidad. Y se tiene credibilidad, pues, es una cualidad propia de la persona. La credibilidad se construye, como hemos dicho, durante toda
toda la vida. Es una característica de la personalidad, una cualidad intrínseca de la persona. Y digamos, la persona que es creíble no es condenada. Siempre pone, pues, siempre es transparente lo que se dice. Siempre esta persona cumple su palabra, cumple lo que promete y por esa misma razón es creíble. Entonces la gente va a creer que esa persona justamente va a llevar a la práctica, va a realizar lo que están prometiendo en su campaña. Entonces hay que revisar la historia de vida de esa persona para ver su credibilidad, si es creíble o no. Entonces, esta es una de las cualidades también importantes que debe tener un candidato y su organización política, que son el conjunto de personas que conforman precisamente el movimiento, el partido, etc. La tercera cualidad que debe tener un candidato es la honestidad. ¿Y qué significa la honestidad? La honestidad es sinónimo de honradez. Es el respeto a los bienes, a las ideas y cosas ajenas, que no son suyas. Significa no apropiarse ni aprovecharse de lo que no le pertenece, de lo que no es suyo, sean de sus familiares, sean de su empresa, sea de su institución, sea del Estado o del sector privado. Ser honesto implica, pues, cuidar las cosas que están bajo su responsabilidad y no utilizarlas en provecho propio, en provecho de amigos, en provecho de familiares o de socios o de otras personas. El honesto es honesto todo el tiempo y en toda circunstancia, tanto en lo público como en lo privado, cuando lo ven y cuando no lo ven, en lo que se conoce y en lo que no se conoce de su vida. Siempre tiene como característica la honestidad. Por eso la honestidad también es una cualidad intrínseca de la persona honesta, porque la honestidad es un principio que guía su vida. Le asquea al honesto el robo, la corrupción. No existe compatibilidad de su vida con este tipo de lacras sociales. Le asquea este tipo de cosas. El honesto toma lo que le corresponde de acuerdo a ley o a los criterios establecidos y aceptados por todos, ni un céntimo más, ni una pizca de más, nada. El honesto es honesto tanto respecto a las cosas pequeñas como a las cosas grandes. En cambio, el ladrón es ladrón en lo pequeño y ladrón en lo grande. El ladrón, pues, le roba a su familia, le roba a sus amigos, le roba a la empresa, le roba a la institución, le roba a todos de cualquier forma. Una cuarta cualidad de todo candidato es que sea líder, que tenga dotes de liderazgo. ¿Y qué significa esto? El líder significa una persona con cualidades sobresalientes, que generalmente no las tiene cualquiera. Son cualidades naturales, consideramos que no se adquieren, pero sí se mejoran y se perfeccionan con la práctica, con el estudio. El líder es líder porque vislumbra el futuro, porque ve hacia dónde hay que ir. El líder tiene carisma, mueve a la gente hacia los grandes ideales, hacia los proyectos, hacia las grandes acciones. Tiene mucha imaginación, olfato, inteligencia. Siempre se adelanta en su visión a los demás. Ve lo que otros no ven. El líder es honesto, es una persona con credibilidad. El líder infunde entusiasmo, aliento, es positivo, posee grandes virtudes, pero al mismo tiempo es sencillo.
Su palabra tiene fuerza, poder y autoridad. El líder motiva, moviliza a la gente hacia fines ilícitos, grandes, superiores, hacia grandes metas, hacia ideales. Busca lograr cosas nuevas y mejores para la gente. No importa el riesgo. Busca el bienestar de todos. Y siempre da el primer paso para lograr lo que él crea necesario y bueno para todos. Quiere llegar más allá y más lejos que los demás. Él sabe que en determinadas cosas hay que asumir riesgos, porque sin riesgos no se pasa el río. Muchas de las cosas, muchos de los logros de los pueblos, muchos de los logros de las sociedades, de la humanidad en su conjunto se debe a que el líder tiene esa capacidad de intrepidez, de asumir los riesgos que puede significar una gran decisión y llevarla hacia adelante. Sabe que, por ejemplo, que cuando se actúa hay posibilidad de fracasar, pero lo ve al fracaso como una oportunidad de aprendizaje. No está llorando, no está echándole la culpa a nadie. Él asume simplemente este tipo de aspectos como parte de la vida misma. Siempre propugna la unidad, no está propugnando el divisionismo. Siempre trata de que todos estén unidos para seguir adelante. No le importa, pues, las cosas personales, los personalismos. No decide solo el líder, actúa con la gente y para la gente. Él puede tener ideas grandes, ideas pues muy adelantadas, pero siempre consulta con la gente para actuar, para llevar adelante estas decisiones. El líder demuestra que es líder ante los problemas y casos difíciles y no actúa, ni habla, ni se enoja por emoción o por impulsos. Antes de hablar, decidir y actuar, siempre consulta, investiga, siempre trata de informarse bien, encabeza siempre el líder y ejecuta las decisiones, la que una vez que se toman, se siguen hasta el final asumiendo riesgos, como ya hemos dicho. El líder siempre mira el objetivo, el ideal, la meta y va tras ello y encamina a la gente hacia ir hacia el objetivo, hacia el ideal, hacia la meta. El camino y la meta son inseparables en su actuar, porque el camino nos dice que vamos asentando los pies en la tierra y la meta es el horizonte hacia donde se dirige, hacia donde dirige a la población, al país. El líder no se considera dueño de la verdad, se esfuerza más bien para que la verdad se abra paso a través del debate, alienta la participación de otras personas. No le gusta ser el centro de la atención, siempre pues quiere, promueve la participación de los demás. Si hay nuevos líderes, propugna, promueve que estos también salgan adelante para que después ellos puedan asumir los roles, porque él no va a ser eterno, él no se considera eterno, no lo acapara todo, porque si no ya sería un caudillo. Apuesta siempre por la unidad, no por el divisionismo, no por la fragmentación del grupo, siempre trata de que todos actúen como un solo puño, actúa con valentía, cree que sin riesgos no se pasa el río, como ya dijimos, y asimismo considera que el fracaso es una posibilidad al actuar, es siempre positivo, siempre tiene fe, siempre está impulsando a la gente a seguir adelante, siempre. Jamás busca su interés económico o interés de otro tipo, que siempre es egoísta, ¿no? No busca el interés ni propio, ni de su familia, ni de los amigos, no trata de acomodarlos,
no le motiva ni el dinero, ni los cargos, ni el ser, digamos, el centro de la atención. Lo que lo motiva es el ideal, la meta, eso lo llena, lo emociona y lo mueve. Es un Quijote, digamos, en estos asuntos políticos. Jamás vive tranquilo cuando existe injusticia, cuando ve desigualdad, cuando ve pobreza. Tampoco es un rutinario. Siempre pues está abriéndose la mente, siempre está investigando para, digamos, ver hacia dónde va y siempre a pie firme, siempre está investigando por esa razón. Un líder no es líder porque solo habla bien, porque tiene verbo, porque tiene esa capacidad de oratoria. El líder es de palabra y de hechos, y fundamentalmente de hechos. Piensa siempre y actúa siempre. No lloriquea ni busca culpables ante los problemas o ante los fracasos. Siempre busca soluciones y se da la imperiosa tarea de hacerlos realidad, siempre de llevarlos a la práctica. El líder siempre se destaca por eso, porque siempre está justamente hacia adelante, liderando las cosas, moviendo a la gente hacia seguir adelante, motivándolos. Siempre tiene pues una salida, siempre tiene una palabra de aliento, siempre se inspira en la sabiduría para llevar hacia adelante, hacia buenas metas, hacia grandes objetivos a toda su población. El líder hace lo que piensa. Él da el primer paso para hacer realidad las ideas y sueños que él mismo propone o que la gente propone o que se acuerda. No los manda a otros para que cumplan las cosas que se han propuesto. Él siempre está dando el pecho, siempre está caminando hacia adelante. Una quinta característica, una quinta cualidad que tanto del candidato como del grupo político es que tenga propuesta, que tenga plan de gobierno, que tenga objetivo, proyecto. La propuesta es el objetivo, el plan, el programa de gobierno, lo que se propone hacer y lograr un candidato y su grupo político si gana las elecciones. Son las promesas que el candidato ofrece en su campaña. Es la política que va a implementar justamente de ganar las elecciones, es decir, las obras, los proyectos, las acciones, todo esto que se traduce a través de disposiciones, es decir, de leyes, de decretos, de ordenanzas, que es la forma en que se gobierna, esa es la política de quien gana las elecciones. Es decir, son las decisiones que tiene previsto realizar en caso de ganar las elecciones. Una propuesta seria debe basarse en la realidad, en el diagnóstico de la situación, en la investigación de la realidad. Son respuestas, por eso, realizables, ejecutables, tanto a los problemas, a las necesidades y también a las potencialidades de la población. La propuesta debe estar expresada en cantidades, en metas, es decir, qué es lo que se va a hacer en concreto, y no ser solo frases, anuncios ni generalidades. Debe buscar el bienestar duradero y el desarrollo sostenible, es decir, no pan para hoy y hambre para mañana. Siempre se debe caminar con bases sólidas pensando en el bienestar tanto del presente como del futuro. Una buena propuesta, una propuesta seria, siempre es elaborada con participación de la población y de los llamados expertos, no solamente de expertos, porque los que viven, los que conocen la realidad, los que son parte de los problemas vívidos, es la población, es la gente. La propuesta debe ser reflejo y expresión, por tanto, de las necesidades, de los intereses y propuestas de la población y de la dirección en la que va el desarrollo.
aunque mayormente, dependiendo pues de qué tipo de grupo político es, algunos siempre son expresión de ciertos intereses, de grupos, de clase. La propuesta es la razón de ser del candidato y de la organización política. Es justamente la propuesta lo que impulsa, lo que los mueve, porque ahí está precisamente el objetivo, lo que se va a hacer, la razón de ser de la existencia tanto del candidato como tal y de la organización política como tal. Por eso es que las propuestas siempre expresan una ideología, es decir, unos intereses hacia dónde quieren encaminar justamente a la localidad, al país, en qué dirección y cómo se van a mover las cosas, cómo se van a mover las cosas, y hablamos de modelos económicos, etc. En el caso de que una propuesta empate con las necesidades y con las aspiraciones, con las expectativas de la gente, la población puede asumirla como suya, defenderla y justamente votar por esa propuesta. La propuesta es importante, es fundamental como cualidad, como un criterio para elegir, pero no es la única, como estamos viendo. Es importante, es fundamental. Lo que pasa es que muchas veces pues se proponen planes, se hacen muchas propuestas, se hacen muchas promesas durante la campaña y en el gobierno se hacen otras cosas. Hay otras gentes que ni siquiera tienen propuestas, u otros los hacen como como un requisito nomás para poder participar en las elecciones, pero detrás tienen un conjunto de acciones que van a hacer. Entonces lo importante es siempre tener una propuesta, un plan de lo que se va a hacer y que vislumbre pues tanto el corto plazo, el mediano y el largo plazo para ver hacia dónde quiere llevarnos ese grupo político, ese candidato en caso de ganar las elecciones. Hay que ver si empata con los intereses de las mayorías o no, porque justamente son las mayorías las que eligen siempre al que gana la elección. Una sexta cualidad de un candidato es si pertenece a una organización política y cuál es su historia política de este candidato. Bien, esto significa pertenecer o formar parte de una organización política de alcance nacional, regional o local. Puede hacerlo por convicción o puede hacerlo por conveniencia. La historia política de un candidato a que se refiere es su relación, su involucramiento con la política, es decir, con las organizaciones políticas, con las elecciones, con el gobierno y con el poder. Quien pertenece a una organización política normalmente debe identificarse con esa, es decir, conocer, aceptar y cumplir sus principios y valores, sus estatutos, reglamento y asumir su propuesta, su plan. La organización política tiene una visión, siempre tiene una visión de la realidad y una propuesta de qué hacer ante esa realidad, que todos los miembros la aceptan y la comparten. Esa visión de la realidad y esa propuesta, pues puede ser de una localidad, digamos, pequeña, como un distrito, provincia, región o de un país. Pero ¿qué pasa en la realidad? Se crean organizaciones políticas con interés personal. Se ha visto, para solucionar problemas propios, personales, para ganar dinero, para enriquecerse, para salir de pobres, para resolver sus problemas particulares. En este sentido, la realidad que se ha visto en estos últimos tiempos es convertir a la política en un negocio, crear partidos, crear movimientos justamente para manejarlas como un negocio.
A nivel nacional es utilizada como instrumento para implementar, mantener y afianzar el modelo económico y el sistema social o para cambiarlo. Eso es una organización política lo que hace. Para, digamos, seguir adelante con el modelo económico que existe en ese país, en esa población, o para promover su cambio. Entonces, eso es lo que hacen las organizaciones políticas, ¿no? A través de sus propuestas, a través de sus planes de gobierno y a través de la política de gobierno que asuman cuando ganen las elecciones. El político generalmente elabora su discurso y hace su campaña tratando de involucrarse con el pueblo. Normalmente hemos visto en las campañas hace lo que nunca hizo. Se viste, trata de comer, trata de cantar, de hacer cosas que probablemente nunca hizo en su vida. Solamente en épocas de campañas, ese tipo de cosas, ¿no? Se va, visita a la gente, se involucra, eh, o trata de involucrarse con la gente y ahí la gente justamente lo conoce, la gente va conociendo lo que es realmente, ¿verdad? Y hay candidatos de todo tipo, pues hay candidatos de ocasión, es decir, que se presentan una vez porque les entusiasmó la política, porque vieron una oportunidad de negocio, porque trataron de resolver algún problema personal. Otros políticos, hay políticos de toda la vida que siempre están involucrándose pues en un gobierno, en otro gobierno, de diferente forma, a veces como candidatos, a veces como funcionarios, trabajando, y otros que hay que viven, otro tipo de políticos son los acomodaticios que siempre van acomodándose al partido que los llama, al movimiento político, a la organización política que los llama para una elección. Aquí como vemos en la figura, aquí en, digamos, en una ocasión se presentan por un partido, en otra ocasión se presentan por otro partido y así van poniéndose diferentes camisetas. Probablemente estas personas pues tengan una ideología que a nivel general puede coincidir con ciertas, pero hemos visto casos de ciertos políticos que en una ocasión están en un grupo político de una ideología y en otra elección están de otra ideología que está en el otro lado opuesto. Y digamos, hay en este tipo de pertenencia a una organización, historia política, hay diferentes niveles en una organización política. Hay el fundador que puede ser un grupito pequeño, incluso una persona, dos personas o un grupito pequeño que son los fundadores, que son los dueños de esa organización política y que manejan todo, toman las decisiones ellos. Hay los invitados, los que siempre los llaman porque jalan, porque tienen algún nivel de, digamos, de liderazgo, porque son conocidos y porque jalan ciertos votos. Esos son los invitados. Hay otro grupo que se llama los militantes, que son la gente pues que hace la chamba, como decimos, en las campañas políticas, que siempre están metidos ahí. Hay los simpatizantes, que normalmente son aquellos que se acercan de vez en cuando, pero siempre hay una cierta de conveniencia aquí en este tipo de elementos. Ya es muy difícil encontrar la mística en aquellos que por propia voluntad y sin ningún interés participen pues en las organizaciones políticas. Ahora lo que se está viendo es que siempre hay conveniencias. El militante siempre está viendo a ver si gana el grupo político, a ver qué es lo que consigue. Si consigue un puesto de trabajo, si consigue algo. Es lo normal, ¿no es cierto? Y hay diferentes pues niveles de interés en los integrantes de una organización política. Lo cierto es que no siempre hay interés, no siempre hay mística y hay más
elementos, más personas que actúan, que participan, que hacen política, campaña por conveniencia, por interés y no por otras razones. Otra de las cualidades que debe tener un candidato se refiere a su origen e identificación social. Consideramos que también es un criterio, es un elemento importante a la hora de tomar la decisión de elegir. El origen es la procedencia económica y social del candidato, es decir, es la realidad económica y social de la cual procede, de la cual proviene. Es la familia y la clase o grupo social a la que éste pertenece. Bueno, en el caso del Perú también tenemos que considerar como parte del origen a la localidad y a la región geográfica en donde nació, en donde creció y en donde vive. Porque a nivel de regiones, la selva, costa y sierra se diferencian y hay pues unos prejuicios respecto a unos y a otros que son importantes, también que juegan papel importante a la hora de elegir. Esto es también parte de la realidad política en el caso peruano. El origen se refiere, pues, a la ocupación, al nivel de ingresos, a la vivienda, a los recursos que dispone un candidato, sus estudios, dónde lo realizó, en qué instituciones, su nivel de consumo y gastos del candidato y su familia. También se refiere al círculo social, es decir, a los parientes y amigos con los que se relaciona continuamente, sea por amistad, sea por trabajo y negocios. También abarca los gustos, costumbres, preferencias y cultura en general del candidato que tiene y que practica. En realidad, se refiere al estilo de vida del candidato y de su familia. En cambio, la identificación social es la preferencia y adhesión del candidato por voluntad propia hacia una clase o grupo social, es decir, que se identifica con sus intereses y con sus necesidades. En este caso, la identificación social es ponerse la camiseta de este grupo y beneficiarlo, defenderlo y luchar por sus intereses. La identificación social de un candidato indica qué tipo de intereses económicos y qué tipo de propuesta política promueve, defiende y hace suyos. Un candidato siempre se identifica con un grupo social, siempre, siempre. Y esto lo conocemos porque se manifiesta por su posición, por lo que dice, por lo que habla y sobre todo por lo que hace, por su comportamiento. Ahí lo identificamos si pertenece a un grupo social o a otro. La identificación social se asume de dos maneras: por origen social del candidato y por adopción voluntaria a la clase social a la que quiere pertenecer. La identificación social indica si un candidato se identifica con el pueblo, es decir, con las mayorías, o con un grupo social con intereses distintos y hasta contrario a las mayorías. Digamos, la identificación social es una opción que libremente elige un candidato. En el caso de ciertas personas que se identifican por el origen y luego cambian de bando, como decimos, lo malo no está en que se identifiquen con uno o con otro grupo. Lo malo es que al principio digan pertenezco yo al pueblo, por ejemplo, y luego en su práctica y luego cuando son gobierno o cuando son elegidos, asumen posiciones y acciones contrarias a su origen. Ahí está, no hay congruencia.
Y eso es lo que se observa. Pues cada una de las personas es libre de tomar una u otra posición o identificación con las mayorías o con ciertos grupos que también existen en todo país. Una octava característica, una octava cualidad de un candidato tiene que ver con lo que llamamos la convivencia ciudadana o su comportamiento a lo largo de su vida como ciudadano. En este caso, es el comportamiento del candidato en su vida diaria, con su familia, con sus parientes, con sus vecinos, con los compañeros de trabajo, tanto en su casa, en la calle o en el trabajo. ¿Cómo se comporta? ¿Cuál es su comportamiento de esta persona que es candidato? Normalmente un candidato no es santo como cualquier persona, pero sí debe ser un buen ciudadano, es decir, que sea pues sencillo, decente, que sea responsable, honorable, que sea una persona solidaria, amable, servicial, trabajador, educado, estimado por todos, fundamentalmente estimado por todos, por su familia, por sus colegas, por sus vecinos, por sus amigos, por sus compañeros de trabajo, por la cuadra o el caserío o el lugar en donde vive. Y que sea pues inconforme con la pobreza, con la desigualdad e injusticias, que esté decidida a lograr una vida mejor para todos, que busque el bienestar de todos. Debe ser así con todos los días de su vida y en todas las circunstancias. Que tenga estudios, que tenga títulos, doctorados, maestrías, postdoctorados, varias maestrías, varios estudios, reconocimientos, no es garantía de que sea buen ciudadano, ni buen vecino, ni que vaya a ser una autoridad proba. Si es inteligente y hábil, tampoco garantiza nada, porque la inteligencia puede ser usada para hacer el mal, para cometer delitos. Un candidato de mal comportamiento, un mal vecino, es un patán. Por ejemplo, alguien que sea un mal padre, un mal esposo, un mal vecino, no merece ser elegido, porque si así se porta en su vida diaria, es decir, se comporta mal con su familia, con sus vecinos, con sus compañeros, estamos seguros que se portará igual o peor que sea cuando sea autoridad. ¿Y qué garantía vamos a tener de esta persona que va a llevar adelante y ser garantía de buena autoridad y de buen gobierno? Si no lo demuestra justamente en su vida diaria, en su comportamiento diario. Por ejemplo, hay personas que no reconocen a los hijos, que no les pasan las pensiones y de repente esto está proponiendo pues mejoras para los niños, mejoras para los jóvenes. Entonces no hay coherencia. En la realidad no se demuestra coherencia. En la mayoría de candidatos, bueno, solo en elecciones se acuerdan de los pobres, se acuerdan de la gente, se acercan, van a visitarlos, los llaman, quieren parecerse al pueblo, los abrazan, los besan, se acercan a su casa a darle la mano, los visitan, los saludan, les hablan, se interesan aparentemente en ellos, tratan de vestirse igual, comen, beben, bailan, algunos hasta oran. ¿Pueden estas personas hacer algo por la gente? ¿Pueden estas personas, digamos, que nunca se acercaron en su vida a la gente, que nunca tuvieron un comportamiento de esa naturaleza y solamente en elecciones y con ocasión de elecciones, pues van a acercarse a la gente, van a decir que están conociendo la realidad de la gente cuando eso debería ser parte de su forma de ser, parte de su comportamiento? Como alguien decía alguna vez, todo el tiempo se hace política. Y parte de y hacer política es conocer la realidad
justamente ¿para qué? Para elaborar alguna propuesta de cambio, de solución a las diversas situaciones. Entonces es fundamental también, fíjense ustedes, este criterio del buen ciudadano. Probablemente sea una de las características para nosotros más fundamentales que cualquier otra, porque esto es garantía de que esta persona va a ser una buena autoridad. Si es un buen vecino, si se lleva bien con todos, y siempre ha sido así, esta persona es garantía de que va a ser una buena autoridad y que siempre se va a interesar y siempre va a tener en mente el hecho de servir, porque no quiere quedar mal ni con su familia, ni con los vecinos, ni con nadie, porque él tiene principios que lo hacen ser buen ciudadano, buena persona. Y finalmente, el último de los criterios es la relación con el poder y el dinero. También un elemento importante. El poder y el dinero los encaran personas, los encaran grupos, lo representan las clases sociales. Pueden estar en la localidad donde el candidato está postulando, pueden estar en la provincia, puede estar en la capital del país o pueden estar en el extranjero. Porque el poder y el dinero forman relaciones y redes muy fuertes y poderosas que traspasan fronteras y que deciden muchas veces los destinos de los pueblos. Lo ideal es que el candidato y su grupo político sean independientes del poder y del dinero, es decir, que consideran al interés y el bienestar de la gente por encima de cualquier interés particular, por encima de todo. El poder y el dinero no manejan su organización política, ni sus decisiones, ni sus acciones. Eso es lo ideal. Significa tomar la distancia de estos dos factores que siempre han influido en los candidatos, en las campañas electorales, en las elecciones, en los gobiernos y en la historia y en la vida económica, social y política de los pueblos. El poder y el dinero ha tenido una influencia fundamental y es la que siempre ha regido los destinos de los pueblos. Para el candidato ideal, ni el poder ni el dinero son determinantes para ser elegidos ni para gobernar, porque el poder y el dinero se concentra pues en personas, en grupos sociales que siempre van a privilegiar su interés personal, es decir, su negocio, su empresa, que es lo único normalmente que les importa. Normalmente, generalmente es lo único que les importa. El candidato y su organización política ideal jamás se comprometen ni con el poder ni con el dinero, ni antes ni después de su campaña política, ni antes ni después que ganan, ni cuando gobiernan. Siempre tratan de mantener su independencia y la distancia necesaria respecto a la gente de poder y al dinero, porque el poder y el dinero pertenecen a personas de carne y hueso. Y cuando éstas apoyan las campañas, cuando éstas ponen recursos en las campañas, no lo hacen pues de buena gente, no lo hacen de regalo, no lo hacen de gracia, sino siempre están buscando retribución. Son deudas que se tienen que pagar, que se pagan. No significa que un candidato ni su organización política no reciba apoyo de nadie, porque las campañas siempre requieren dinero, digamos en estos tiempos. Los que apoyan, sí, debe ser lo fundamental, no deben decidir en el gobierno para provecho propio. El candidato y su organización política no debe gobernar supeditado a los intereses de los que lo apoyaron. Eso es lo ideal. El candidato ideal no es elegido para gobernar en beneficio de unos grupos sociales y en contra de los intereses de las mayorías que son las que
finalmente lo eligieron. El candidato y la autoridad ideal hacen un gobierno donde todos se benefician, donde propugnan que todos o casi todos se beneficien. Sin embargo, un candidato al final pues gobernará para quien representa, porque como hemos dicho, los candidatos normalmente representan ciertos intereses y que eso está expresado en sus planes de gobierno. Y normalmente lo hacen en favor de las mayorías o de ciertos grupos de poder que encaran los modelos económicos. El dinero es fundamental, es necesario para la campaña política. Nadie puede hacer una campaña política ni nadie puede hacer unas elecciones, ni nadie puede ganar las elecciones en estos tiempos sin dinero. El dinero facilita las cosas, se requiere dinero para todo. En la campaña se requiere dinero para todo, para moverse, para mantener gente, para comprar las cosas que son importantes para la campaña, para la movilidad, para el transporte, para los locales. Se requiere también dinero para los que hacen el trabajo político, para poner publicidad en los medios de comunicación, para los que trabajan en las redes sociales, los cuales son en estos últimos tiempos, digamos, un factor y elemento importante y fundamental en las campañas políticas. Para un candidato, si lo impulsa el poder y el dinero, digamos, si eso es lo que está detrás de un candidato y su grupo político, entonces justamente ese interés es lo que guiará tanto su política como su gobierno. Entonces los electores pues deben estar informados, deben tener conocimiento de los candidatos y de sus características y de sus cualidades. Normalmente en estos últimos tiempos se individualiza las cosas y más la gente votamos en función de un candidato, no en función tanto de la organización política. Pero hay que tener en cuenta ambos elementos, tanto los candidatos como la organización política, que es el conjunto de personas que justamente encarnan la organización política. Pero mayormente es, digamos, quien representa el candidato principal, los que personalizan y los que representan a la organización política. Bien, hemos llevado adelante aquí una explicación de los principales criterios para elegir en función de las cualidades que tengan tanto los candidatos como las organizaciones políticas a las cuales representan. La política es fundamental y es importante y nosotros tenemos que conocer a los candidatos y a sus diferentes, en función a los criterios que hemos propuesto, y elegir en función al menos de eso. No vamos a obtener candidatos que tengan pues todas las condiciones, todas las cualidades a la perfección, pero al menos se trata de elegir a quienes cumplen en mayor medida con estos criterios. Siempre lo del voto es finalmente subjetivo. Votamos por criterios subjetivos, por criterios personales, por percepciones que tenemos, que nos vamos formando a lo largo de la campaña, por lo que dicen los medios de comunicación, por lo que dicen las redes sociales, por lo que se va concibiendo. Pero es fundamental y hacemos un llamado a quienes no les interesa la política todavía. Sin embargo, estimados amigos, de la política depende todo, como hemos dicho. Depende de tus derechos, depende que tengas el acceso a los servicios, depende que desarrollemos nuestras potencialidades, depende de la política hacia dónde nos encaminamos como grupo, como localidad, como país. Vamos
cuál es el futuro que vamos construyendo, para bienestar o no de nosotros mismos y de las generaciones que van a sucedernos. De eso va a depender, entonces, el hecho de que nosotros elijamos bien o no. Tenemos un menú de candidatos siempre, digamos, y de ellos se tiene que escoger. En el caso de los países donde la elección es libre, bien por ellos. Y en el caso de los países como Perú, donde todavía el voto, la asistencia a votar es obligatoria, entonces también esto depende también de decisiones políticas. Todo depende de decisiones políticas, estimados amigos. Bien, estamos... si este video lo consideras útil, suscríbete a nuestro canal, haz clic en la campanita para seguir recibiendo los otros videos que luego podamos subir. Y regálanos un me gusta. Ahí tienen pues el libro sobre la base de la cual se ha elaborado este video. Queremos contribuir en algo al conocimiento, a la educación política de los ciudadanos, de los electores que en las diferentes localidades, en las diferentes partes del mundo, traten de elegir a sus autoridades. El objetivo es que todos podamos elegir mejores autoridades, mejores ciudadanos para que puedan conducir los destinos de los pueblos hacia situaciones mejores, donde haya pues mejores servicios, mejores derechos para todos los ciudadanos. Ese es nuestro objetivo para el cual nosotros estamos elaborando estos videos. Suscríbete a nuestro canal y accede a los demás videos que tenemos tanto para candidatos como para electores. Este es un video hecho para electores.